pero hoy tenemos que hablar de una valoración que ha hecho Fátima Báñez, la ministra de Empleo y Seguridad Social, sobre la reforma laboral y además ha anunciado nuevas medidas. Pues sí, desde luego la valoración que hace el Gobierno del Partido Popular, la propia ministra, es una valoración positiva. Enseguida vamos a analizar los datos que ha dado, pero en líneas generales dice que la situación en el mercado laboral está bastante mejor que antes de aplicar las medidas del Gobierno del Partido Popular. Pero atención, lo más destacado, lo que ha ocupado en las últimas horas los titulares, es lo que ha decidido el Gobierno, lo que está estudiando hacer, y es reducir el número de contratos. Escuchadla, Fátima Báñez. Se reducirán de 41 formularios que existen hoy a 5 los modelos de contrato de trabajo. Contrato indefinido, contrato temporal, contrato de relevo, contrato en prácticas y contrato de formación y aprendizaje. Dicha simplificación, que persigue facilitar la contratación y también dar seguridad jurídica al trabajador, mantiene los incentivos existentes. Bueno, pues ya reacciones de los sindicatos no son positivas. UGT, Toni Ferrer, dice que la reducción del número de contratos anunciada por la ministra de Empleo espera que no suponga otro regalo a los empresarios. Comisiones Obreras, Ramón Gorriz, que es secretario confederal de Acción Sindical de Comisiones Obreras, define lo que acabáis de oír como una burla. ¿Qué va a pasar con esta reducción de contratos? ¿Os parece que esto puede posibilitar a que se hagan más contratos? Pues desde luego hasta ahora no lo ha demostrado, porque lo que hay son 600.000 parados más. Al final, estos 5 modelos de contrato es un resumen de lo que hay actualmente. No hay nada nuevo y lo que hay es mucha precariedad laboral. Y no hay más que ver cómo el sueldo de los trabajadores ha bajado un 5% y el beneficio de las empresas ha subido un 3%. Así, a grandes rasgos, sí, y utilizando los datos, me parece un atrevimiento el decir que, bueno, pues que esta reforma laboral ha servido de forma positiva, ¿no? La realidad, además, es obstinada, ¿no? Porque a veces te encuentras con datos, ¿no? Y dices, no, está mejor o tal, o bueno, te pueden decir, pueden presentar datos. Hace 2 días, y seguro que se habló aquí, conocíamos el dato del descenso de número de hipotecas, ¿no? Sí. Es decir, el descenso de número de hipotecas se da, evidentemente, porque hay mayor inseguridad laboral. Es decir, cuando un banco te pide unos avales, te pide que tú tengas una capacidad para poder pagarla y hay menos gente que es capaz de demostrarlo. Por lo tanto, es evidente que, bueno, puedes haber creado algunos puestos de trabajo, pero son peores, más inestables, más precarios y, sobre todo, muchísimo más difíciles de garantizarte un futuro. Habéis entrado de lleno un poco en el análisis de lo que supone la reforma laboral. Yo quería que me dijeseis esto como novedad, es decir, la reducción de los modelos de contrato de 41 a 5, que quedarían de la siguiente manera: indefinido, temporal, de relevo, prácticas y de formación y aprendizaje. Dice Isabel Muela que más o menos es lo que pues es que al final, es todo metido en 5 modelos de contrato. No, pero esto va a facilitar... no, porque, a ver, yo soy empresaria y es verdad que los 40 y tantos modelos que teníamos, al final sí es verdad que es para volverte loca, y además tampoco se practican de esos 41, normalmente los contratos siempre son los mismos. El gran problema aquí es que nos estamos dando con la cabeza contra el muro, haciendo todo lo contrario, que es lo que hay que hacer para reactivar la economía. No se reactiva la economía bajando los sueldos. Se es más competitivo en exportación. ¿Sabéis lo que tendrían que hacer? Lo que pasa es que a ver quién es el guapo que hace. Hay que devaluar el euro. Lo que no se puede hacer es intentar ser competitivo en la exportación bajándole el sueldo a todo el mundo. A mí me gustaría escuchar de una puñetera vez medidas que reactiven la economía. Me gustaría escuchar de una vez que la banca abre el grifo. Me gustaría escuchar de una vez, y no solamente con palabras bonitas, sino que los que estamos realmente con empresas pequeñas, emprendiendo y trabajando todo el día, que en realidad todas esas cosas que sobre el papel parece que funcionan, luego en la realidad patente no sirven absolutamente para nada. Yo como empresa me da igual los modelos de contratación que existan. Lo que hay que hacer es reactivar la economía, y el grandísimo problema que tiene España es que no tiene modelo productivo. España creció en los últimos años sobre una burbuja inmobiliaria que explotó y a partir de ahí necesita buscar modelo productivo. Ha estado trabajando en la exportación a cuenta de que bajando los salarios a todo el mundo, y con eso no se es competitivo y no sirve lo que está absolutamente para ocurriendo nada en el sector de la exportación, y además también ha hecho una valoración positiva de la reforma laboral. La ministra dice que se ha frenado el ritmo de destrucción de empleo. Fátima Báñez. 800.000 puestos de trabajo menos. Cuando la economía española llegue a una situación de normalidad, es decir, de crecimiento, la reforma favorecerá sin duda la creación de empleo neto. Y lo hará con crecimientos de la economía cercanos al 1%,
frente a la situación precedente en la que no se creaba empleo hasta que el crecimiento no superase claramente el 2%. Cambian los parámetros, dice la ministra. En el futuro no será necesario que la economía crezca por encima del 2, sino que ya habrá crecimiento, o sea, creación de empleo creciendo por el 1%. ¿Te parecen positivas estas medidas, Chelo? Pues es que yo no lo sé, yo creo que hay que estudiarlas, ¿no? Yo creo que estamos en una situación en la que todo menos enorgullecernos de los datos que tenemos, sobre todo cuando el paro afecta de forma tan brutal a la gente joven y también a la gente más mayor. Pero en esa idea de buscar trabajo y la productividad que decía Ainhoa, que esa es la clave, de dónde se saca, pues hay quien dice que quizá el turismo, que verdaderamente los datos han sido espectaculares, podría diversificarse y generarse nuevas tecnologías asociadas al turismo, porque no se percibe en España, muchas... bueno, en España... Cuidado en España, sí. que el mundo está globalizado a nivel turismo, ¿eh? Te lo dice Bien, alguien que está al pie entonces, de la calle en el sector no vamos a abrir turístico, otro ¿eh? debate, pero los datos bueno, han pues ese crecido cuando en quieras, España, no en cuando Euskadi. quieras hablamos del turismo de España y el de Euskadi también, Sí, cuando no, quieras. Bien, sería, mira, Cuando acertado, quieras. sería otro debate, Hombre. lo apunto, porque también me Me parece hace mucha interesante, gracia Chelo, los datos. adelante. Entonces, ese tipo de cosas quiero decir que... Pero lo que sí es verdad que, bueno, hemos visto en FEDEA esta agrupación de expertos en economía, por cierto, con liberales y socialdemócratas, han ido propugnando, ya llevan bastante tiempo, lo del contrato único, contra la crítica general de toda clase política y hasta ahora también de los sindicatos y de la empresa. Bueno, esto es un planteamiento que va en esa dirección, aligerar esos 41 contratos que muchos de ellos no se usaban. Está por ver si verdaderamente esto va a activar el empleo, la contratación, los empresarios así lo afirman. Yo quiero verlo, porque lo que está claro es que a día de hoy no hemos visto un reflejo inmediato de las reformas. Entonces, pues no sé, ya veremos a ver, pero la verdad es que... Ver venir, como decía alguien que conozco. De todas formas, hay datos y hay reacciones. Hemos escuchado a los sindicatos que, desde luego, alguno incluso consideraba burla esta nueva medida del Gobierno de reducir de 41 a 5 modelos. La ATA, que es una asociación de trabajadores autónomos, en cambio, ve como positivo. Esto va a facilitar, de alguna manera, la labor a los autónomos o pequeños empresarios. Quienes han aplaudido de manera entusiasta, ¿sabéis quiénes son? Los empresarios de la COE.